Actividades del Centro Cultural Cruzada en el 2023. La intransigencia atrae, entusiasma, arrastra. Nadie recuerda en nuestra historia contemporánea un año más convulsionado, en el que pareciera que las columnas del universo se rajan irremediablemente. Efectivamente, un conflicto entre Rusia y Ucrania explotado el año anterior se extiende como un cáncer, esparciendo metástasis mortales por todo el mundo, hasta transformarse en una tercera guerra mundial. De Ucrania a Taiwán, luego Corea del Norte con sus misiles nucleares, la invasión musulmana del Magreb africano, Armenia versus Azerbaiyán, de pronto una guerra inusitada de cuño religioso, Israel contra 7 países musulmanes juntos, Estados Unidos en la inminencia de la guerra con Irán, hasta el conflicto cercano del Esequibo que pone en estado de guerra a Venezuela. Todo el mundo está comprometido en el conflicto irreversible y se apresuran a alinearse de un lado para otro. Ya nadie pregunta si explotará la guerra, nos preguntamos es cuándo aparece lo peor de la configuración que incendie el mundo entero. Y lo peor, lo más devastador, un choque interno se revela en la Santa Iglesia a partir de la declaración Fiducia Supplicans, por las que el Papa autoriza a bendecir las parejas adúlteras y del mismo sexo, lo que constituye una legitimación tácita del estado de pecado. Esta apocalíptica confrontación doctrinal amenaza con producir una de las mayores convulsiones de la historia. En el escenario de las fuerzas anticomunistas, que quedamos fieles al magisterio tradicional de la Iglesia, defendiendo a capa y espada los restos de la cristiandad y la civilización cristiana, una voz se hizo oír con la contundencia de la verdad. El Centro Cultural Cruzada, legítimo representante de la familia de almas de tradición, familia y propiedad, sigue con ufanía la escuela de pensamiento y acción heredada del profesor Plinio Correa de Oliveira, produciendo una fuerza de impacto que se ve reflejada por la dimensión del odio y del entusiasmo de quienes acompañan nuestra batalla, toda ella ideológica, legal y pacífica. Ciertamente este año, Cruzada ha marcado profundamente nuestra historia, dando seguridad a nuestros amigos para continuar con convicción, siendo objeto de manifestaciones de odio inusitado. Los invito pues a conocer la gesta emprendida, sus campañas más importantes, animando a nuestra audiencia a comentar si ese impacto es cierto. Número 1. Campañas públicas. El año comenzó con una gira de un contingente de voluntarios jóvenes por las tierras del eje cafetero, desplegando sus dorados estandartes al compás de cánticos como el Tú reinarás, evocando que Colombia es una nación católica. Tomando contacto directo con las personas, se ofrecieron, explicadas a la luz del mensaje de Fátima, las obras de autoría del profesor Plinio Correa de Oliveira, como Revolución y Contrarrevolución, Transbordo ideológico inadvertido y diálogo, Acuerdo con el régimen comunista para la Iglesia, Esperanza o autodemolición. Manizales, Pereira, Santa Rosa de Cabal, entre otras, fueron favorecidas por este estilo de apostolado y acción pública. 8 de marzo del 2023. Frente a las amenazas de incendiar la iglesia de San Ignacio de Loyola en Medellín, por parte de los grupos feministas, el Centro Cultural Cruzada armó un anillo doble de protección mientras recitábamos el Santo Rosario. Las autoridades negligenciaron los pedidos de protección, mientras que piquetes de feministas se decidieron a lanzar una agresión verbal que amenazaba convertirse en física, pues estaban decididas a cumplir su acometido. Firmes en nuestra posición, la recibimos con un canto. Tolerancia, tolerancia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eso es pa'l pecado, eso es pa'l pecado, para nosotros no, es la persecución. A fines de junio, los grupos LGBT,
se tomaron en Envigado con promociones a las prerrogativas de todo tipo de relaciones con personas del mismo sexo. Abordaban, bajo la protección de la municipalidad, a las personas en su propósito, inclusive a menores de edad. Cruzada, pues, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo se negligenciaba la protección a la familia. Decidimos participar de un plantón al que fuimos invitados al frente de la alcaldía el día 30 de junio del 2023. Toda ella decorada hasta el acceso con banderas promotoras de la ideología de género, inclusive las banderas que promueven la pedofilia. Reclamamos del ente administrativo la protección de la familia. Hubo altercados por parte de aquellos que se proclaman víctimas, pero que no escatiman agredir. En la vasta difusión mediática que tuvieron esos grupos se destaca la Cofradía del Cambio, declaradamente comunista petrista. Su locutor exclamaba asombrado: "No entiendo cómo es posible que en pleno siglo XXI aún se defienda la familia, que hace parte del pasado". Y entiendo su exclamación, porque todos ellos, igualmente que la teología de la liberación, conciben la verdad como un estado cambiante en un proceso dialéctico de conflicto, tesis, antítesis, síntesis. Para ellos no existe una verdad perenne y se asombran cuando con ufanía ven quienes proclamamos que los ideales católicos nunca mueren. El Centro Cultural Cruzada participa de 4 grandes marchas de protesta contra la agresión comunista del actual régimen de Peretto, pretendiendo cambiar nuestro ordenamiento jurídico, nuestras costumbres, hacer añicos nuestros valores. En esas ocasiones participamos además con una banda marcial y múltiples estandartes, principalmente con la augusta presencia de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que en todas esas ocasiones fue el centro de las marchas multitudinarias, dejando claro el fondo religioso de la confrontación. Lo que pretenden destruir es la Colombia católica. El 25 de marzo, Cruzada se dio cita con numerosos adherentes frente a la Embajada de Nicaragua en Bogotá para protestar contra la persecución religiosa deflagrada por el dictador Daniel Ortega y su esposa declaradamente bruja, Rosario Murillo. En la ocasión se recitó un rosario público en homenaje a Monseñor Rolando Álvarez, prisionero de conciencia, suplicándole de fuerzas para sostener firme su condición de nuevo florón de gloria para la Iglesia. Foros. El día 13 de abril del 2023, en coordinación con otras asociaciones cohermanas como Tradición y Acción y Alianza Reconstrucción Colombia, organizamos en Cali el foro La Nueva Colombia, el renacer de nuestro país. En la ocasión, los diversos conferencistas decidieron impulsar el juicio político contra Petro por la abundancia de evidencias de delitos que deslegitimiza su cargo de presidente. Nuestro segundo foro se realizó en la ciudad de Medellín. Foro El juicio político a Petro sí es posible, con gran impacto en todo el país. El 27 de septiembre, en la inminencia de las elecciones para gobernaciones y alcaldías, el Centro Cultural Cruzada difundió entre los candidatos y el gran público el manifiesto en defensa de la familia, llamado del Centro Cultural Cruzada a los candidatos: defiendan la institución familiar para evitar la disolución de la sociedad. Numerosos candidatos se manifestaron en apoyo, prometiendo que, obteniendo la victoria electoral, se empeñarían a la defensa de la institución familiar, célula básica de la sociedad, hoy amenazada por la desprotección del Estado, que bajo consignas globales pretenden cambiar por nuevos paradigmas antinatura. Segundo, el rosario público por Colombia y la epopeya espiritual de Nuestra Señora de Fátima. Con la convicción de que la agresión comunista sobre nuestra patria constituye, más allá de un problema social o económico, político o cultural, es un problema de orden religioso y moral. Por ende, su solución solo puede venir de la gracia de Dios, bajo el lema: solo el rosario puede salvar a Colombia. El Centro Cultural Cruzada se empeñó principalmente en multiplicar la recitación de rosarios públicos en plazas públicas en todo el país. Alrededor de 160 eventos se lograron realizar en una veintena de ciudades
creando gran impacto criteriológicamente restaurador en las almas, que veían el nexo entre el comunismo ateo, la ideología de género y las diversas manifestaciones de revolución cultural. Su denominador siempre fue la súplica: Nuestra Señora de Fátima, salvad a Colombia del comunismo y de la ideología de género. La imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima visita las ciudades de Bogotá, Chía, Tunja, Manizales, Pereira, Armenia y Medellín, en sus 4 giras realizadas este año, llevando numerosísimas gracias y fortaleza a cientos de hogares y templos católicos. Estos diversos eventos religiosos contaron con la aprobación y aplauso de varios prelados colombianos. Tercero, Cruzada participa de procesiones religiosas. Desde el mes de enero, una caravana de automóviles realizó una peregrinación hasta el santuario de Nuestra Señora de las Lajas para renovar la súplica que le hicimos desde el año 1973 para que protegiera a Colombia de las amenazas del comunismo. En la ocasión, se volvió a visitar la placa conmemorativa puesta el año pasado, en la que le recordábamos la súplica a la Madre de Dios, ahora recalcando que se trataba de salvarla del comunismo en el que ya había caído. Regresamos con el alma llena de esperanza de que la Santísima Virgen estaba escuchando y atendiendo. El 1 de febrero tuvimos el honor de participar en Medellín de la célebre procesión de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de esta inmensa ciudad que permanece unida a esos lazos con Nuestra Señora. El 13 de mayo realizamos, en coordinación con numerosos movimientos católicos y la anuencia del párroco, Padre John Jairo, una multitudinaria procesión por las calles del barrio San Joaquín de Medellín hasta su regreso a la iglesia parroquial. La procesión fue presidida por la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, en custodia de nuestra campaña Colombia Necesita de Fátima. En junio también nuestros estandartes brillaron como un homenaje al Sagrado Corazón de Jesús en su histórica procesión por las calles de la ciudad, que se realiza desde poco después de que Colombia se consagrara a su Sagrado Corazón. Cuarto, estudio y formación interna. Como hijos fervientes de la Santa Iglesia, no podía faltar la formación para sus miembros. El 13 de mayo se realizó una conmovedora ceremonia en la que se consagraron a la Santísima Virgen varios voluntarios del Centro Cultural Cruzada, conforme al método enseñado por San Luis María Griñón de Montfort en su libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En la Semana Santa del 2023 se llevó a cabo, aparte de las ceremonias litúrgicas correspondientes de la Semana Mayor, se tuvo también un simposio de formación con los jóvenes sobre la oración abrazada de San Luis María Griñón de Montfort. En el mes de junio se realizó un simposio de formación, regresando para su realización a los pies de Nuestra Señora de las Lajas. El estudio consistió en aprender cómo hacer apostolado con el gran público, particularmente con los jóvenes, esperanza para el futuro. Por último, como broche de oro, se realizó en la ciudad de Medellín el Congreso de Corresponsales de Cruzada durante los días 9 y 10 de diciembre, ingresando a sus respectivas ciudades con la indispensable formación como líderes del Rosario Público por Colombia, empeñándonos en lograr la meta de los 500 eventos públicos para este año 2024. Conclusión. Con la satisfacción de la labor cumplida, aunque no satisfechos hasta que logremos, no por nuestros medios, sino por el recurso de Nuestra Señora, la victoria contundente de la Iglesia y la civilización cristiana, haciendo eco de la frase de Cicerón, alios ego vidiventos, alias prospexi animo procellas, he visto otros vientos, he afrontado otras tempestades, preparamos nuestro espíritu con ánimo resuelto para nuevas hazañas. Los diversos enfrentamientos nos dejaron, por encima de todo, una gran lección, de que nuestra gran arma es la verdad, que ella la tenemos clara en el magisterio de la Iglesia y que su uso tiene una fuerza descomunal que impacta profundamente las almas. Esa fuerza se multiplica cuando las multitudes actuales son huérfanas de líderes que se la muestren. Cuando ella es mostrada, repercute como un saludable escándalo
produciendo un impacto criteriológicamente restaurador sobre las almas, despojando a la revolución anticristiana de sus armas de confusión. Aprendimos que la intransigencia atrae, la intransigencia entusiasma, la intransigencia arrastra.